Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Ulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, qué gusto volver a encontrarnos. ¿Cómo hacemos todos los domingos este encuentro que celebramos entre el cielo y la tierra? Padre Guillermo Marcó, ¿cómo estás? Buenas noches, Max, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de meternos en un programa que, como hacemos domingo a domingo, promete y va creciendo en audiencia. La verdad que los mensajitos que recibimos en Facebook, por teléfono, va viendo del otro lado una audiencia cada vez más fiel a la que esperamos poder darle lo mejor de nosotros. Así es, ojalá que, este espacito que tenemos de reflexión, que es algo distinto, por ahí no es lo mismo que hay en otras emisoras, pueda servir un poco para eso, para tratar de salir de lo cotidiano y mirarlo desde otro lado y tratarlo de reflexionar un poco más profundamente. Vamos a presentar, si te parece, padre, a nuestros auspiciantes. Acompañan Entre el cielo y la tierra. Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Techint, para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable. La organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Tu heladera Philco habla de vos. Heladera Philco con toda la tecnología de termotanques RIM. Bríndele respaldo a sus trabajadores. A la hora de elegir la mejor protección para ellos y su patrimonio, piense en ART Interacción. Permanencia y solvencia. Comuníquese al 5354-6800, 0800-266-0055, Capital Federal y Gran Buenos Aires, y 0800-266-0057, Interior. YPF y Praga Comunicaciones. La Rural, predio ferial de Buenos Aires, presentó su primer reporte de sustentabilidad, convirtiéndose en líder en responsabilidad social en su industria. Para más información, www.larural.com.ar/responsabilidad social. Impulsamos el desarrollo de nuestra comunidad y un mayor cuidado del medio ambiente. Eso es crecer para Loma Negra. Tu heladera Philco habla de vos. Heladeras Philco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Muy bien, seguimos entre el cielo y la tierra. La verdad que la semana pasada para mí fue de mucho contraste, porque me encontré, si bien es cierto que no participé personalmente de los carnavales, que no me arrimé a ningún corso, ni me fui a Gualeguaychú, ni a Río de Janeiro, la verdad que era como muy chocante, ¿no? Cerrar el feriado de carnaval el martes y el miércoles de repente como la contracara del miércoles de ceniza, del inicio de la cuaresma, de cambiar de ritmo y pasar de la fiesta, ¿sí?, de la algarabía, a una cosa como mucho más penitencial. ¿Eso es casualidad o hay alguna pedagogía de la Iglesia detrás de todo esto? Bueno, mira, en realidad se remonta al tiempo inmemorial. La Iglesia se encuentra cuando empieza el proceso de evangelización, sobre todo de lo que era el continente europeo, con una realidad que era la concepción en primer lugar del tiempo, te diría, ¿no? Nosotros tenemos hoy en día nadie duda de que existe el pasado, el presente y el futuro. Esa concepción del tiempo lineal más bien es un aporte de la cultura judeocristiana. Para los pueblos paganos la temporalidad era cíclica, es decir, que el mundo era igual al cosmos, al orden, al ordenado, tenía un ciclo que se cerraba y empezaba otra vez el caos y después se volvía al cosmos. Entonces ese caos se celebraba con una fiesta que se llamaba la fiesta de los Saturnales, donde el mundo volvía a ser absolutamente caótico. ¿Qué significaba eso? Que había 3 o 4 días donde la gente vivía de juerga, se ponía máscaras en la cara para no tener identidad,
y se rompían todas las relaciones de todo tipo, o sea que la gente se perdía haciendo cualquier cosa en una especie de orgía colectiva con cualquiera, ¿no? Por lo tanto, digamos, se disfrazaba la señora, el señor, los hijos, todo el mundo perdía su identidad. Auténtico descontrol. Un descontrol, y después se volvía al orden, al cosmos y otra vez a la vida de siempre, ¿no? Entonces, bueno, esta fiesta perseveró, digamos, en el calendario, como la fiesta de los carnavales después. Y si uno se fija, en realidad el carnaval sigue teniendo esto de la máscara, de la identidad tapada, de un poco del desenfreno, el descontrol y demás. Y bueno, como ahora se recuperó el feriado, porque bueno, también se fue desdibujando esto, ¿no? Hay lugares como Gualeguaychú que el carnaval dura desde que empieza enero, ¿no? Porque bueno, se ha vuelto una atracción turística, bueno, hay mucha gente que vive de eso también, pero en realidad, yo me acuerdo cuando era chico, el carnaval eran esos 4 días, 3 o 4 días, que estaban antes del miércoles de ceniza. Y el miércoles de ceniza lo que pretende es recordarnos que en realidad todo eso es un poquito banal, que la vida no es solamente eso, sino que algún día vamos a retornar a la tierra de la que fuimos tomados, y por eso la ceniza es como aquello que nos recuerda a lo efímero. La ceniza que se usa para las misas de ese día se compagina, se hace con las ramas de olivo del año anterior, ¿no? Entonces ese olivo con el que uno aclamó a Jesús como rey termina, digamos, deshecho, destruido, y nos recuerda con ese polvo que es algo, el polvo es algo que se vuela, que ya no tiene más entidad, y bueno, que somos de la tierra y a la tierra vamos a volver, ¿no? Entonces me parece que es un recordatorio sano. En estos días, y para unirlo un poquito con la actualidad, digamos, estamos presenciando la tragedia tremenda de Japón, bueno, todos los líos que hay también en Medio Oriente y demás. Nos recuerda que la vida es efímera, ¿no? Que en realidad uno puede tener todo construido y las cosas pueden cambiar en menos de 1 minuto o 2, que a veces dura un terremoto, y bueno, de repente todo se vuelve caótico, distinto, la vida puede ser arrebatada fácilmente. Entonces, bueno, la pregunta es cómo querés vivir y cómo querés perseverar, que me parece que eso es un temita que por ahí vamos a abordar hoy, ¿no? Como desde nuestra historia de fe, no flaquear frente a las dificultades y colgar los botines. No flaquear, o sabiendo que vamos a flaquear, volver siempre a tratar de recuperar el rumbo, volver a empezar y apostar siempre a las mismas raíces, a los mismos valores. Yo creo que se trata un poco de eso, ¿no? Flaqueamos todos, desviarnos del camino, nos desviamos todos. A veces la vida no es lineal, pero bueno, digamos, creo que mientras uno mantenga un norte, ¿no? Una cosa es estar yendo siempre para el mismo lado y bueno, parar un poco la ruta, hacer unos kilómetros para atrás, descansar un poco, tener algún desvío, y otra cosa es cambiar de dirección 360 grados y ya uno no va más para donde estaba yendo, sino que va para otro lugar que lleva a otra parte totalmente diferente, ¿no? Y me parece que la perseverancia, como bien señalabas vos, es esa virtud que nos permite continuar con el mismo rumbo, o sea, no alterar el rumbo, y sabiendo que, bueno, si nos equivocamos, si nos desviamos, siempre Dios es misericordioso y va a estar para darnos esa palmadita que necesitamos para darle para adelante, ¿no? Después vamos a volver con esto de la perseverancia y vamos a tener testimonios muy lindos y muy importantes en nuestro programa al respecto. Este tiempo que nos regala la Iglesia de Cuaresma, ¿sí? Concretamente, ¿para qué es? ¿Qué es lo que empezamos a vivir? ¿Qué es lo que estamos recorriendo? En realidad la Cuaresma nos recuerda un tiempo de entrenamiento, de preparación interior para vivir la Semana Mayor, que es la Semana Santa, y tiene su antecedente en 2 acontecimientos. El primero tiene que ver con los 40 años que el pueblo peregrinó en el desierto, cuando salió de Egipto y fue a la búsqueda de la tierra prometida. Es un número simbólico, ¿no? No necesariamente que hayan sido realmente 40 años. Como simbólico también es el número de los días que pasó Jesús en el desierto haciendo ayuno, que también fueron 40 días, el texto del Evangelio de hoy, y que justamente nos recuerda eso, ¿no? El desierto es como la ausencia de todo, pero por otro lado la vuelta a lo esencial, porque como no hay nada, o sea, en el desierto, digamos, no tenés ni siquiera puntos fijos, el paisaje cambia permanentemente, no tenés con qué distraerte.
Entonces el desierto nos ayuda como a volver a lo importante, ¿no? Y en este que es lo importante, en el fondo Dios es el importante en la vida. Y a veces, ¿cuántas veces la vida nos distrae, nos hace olvidarnos de que Dios está ahí reclamando nuestra atención, ¿no? O sea, Él está hablando permanentemente, pero necesita que alguien lo escuche. Él no fuerza, no se impone. Dios, como dice ese texto tan lindo del libro del Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré y cenaremos juntos, pero Dios no tira la puerta abajo, ¿no? Sino que más bien está siempre como a la búsqueda del hombre, esperando que el hombre le dé su corazón, su tiempo, su mente, O sea que su tenemos pensamiento. 40 días para volver a lo esencial, esa sería la invitación. Creo que es eso, 40 días para poder otra vez volver a Dios. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti, Era Adrián Romero, Cerca de ti. Entre el cielo y la tierra, con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Y esta noche, Max, tenemos una invitada muy especial, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros. Es la doctora Hilda Molina. Hilda Molina es una gran médica,
uno de los pilares del sistema de salud en Cuba, que, bueno, quizás cobró notoriedad pública porque ella no conocía a sus nietos que estaban aquí en la Argentina y, bueno, Fidel Castro no la dejaba salir. Gracias a Dios, ella ahora está aquí, está viviendo entre nosotros y le hemos convocado esta noche para que nos cuente un poquito también otro costado, quizás menos conocido, de las cosas que siempre habla, que tiene que ver con su historia de fe. Así que le damos la bienvenida al programa en esta noche. Buenas noches, Hilda, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. Ahí tenemos un pequeño problemita de audio, no sé si se está saliendo al aire o es... Sí, perfecto. Sí. ¿Vos nos escuchás bien? Doctora, ¿usted tiene la radio prendida? No tengo la casa. Bueno, ¿nos escucha bien? Sí, lo que estoy sintiendo es una música, pero no soy yo, no es aquí. No, la música la bajamos ahora. Ah, Ahí bueno. estamos. Muy bien. Bueno, cuéntenos un poquito. Yo tuve la suerte de estar con usted hace unos días y usted me contaba cómo fue un poco el desarrollo de su historia de fe, ¿no? De una formación católica al principio. Bueno, eso arranque nomás y después nosotros iremos conversando a partir de lo que usted vaya diciendo. Bueno, pues sí, yo procedo de una familia católica y como tal, bueno, mi madre siempre se preocupó de que mi educación, colegio católico, estudié en el colegio teresiano, que existía en varias provincias de Cuba. Allí desde el preescolar, como se llamaba en aquella época, hasta graduarme de bachiller, a lo jovencita. Y bueno, tenía un proyecto de vida muy definido en el año 1959, cuando Fidel Castro llega al poder en Cuba. Tenía 15 años y ya yo tenía mi plan, inclusive tenía una beca que me había ganado por el colegio donde había estudiado para estudiar medicina, una beca completa, podía ser en Cuba, en España o en Estados Unidos. Yo siempre digo que era la persona menos indicada para sumarme a aquel proceso que parecía ser una revolución, pero bueno, las revoluciones, aunque sean verdaderas, siempre son convulsas. Y yo era una jovencita de colegio de monja, como digo, pensaba que con una fe sólida. Y con este proyecto tan bonito, ¿no?, de constituir una familia, hacerme médico, que era la vocación que había tenido desde niña. Y bueno, precisamente la llegada de estos señores al poder pues cambiaron radicalmente mi vida. Torcí mi proyecto de vida porque a pesar del medio donde yo me desenvolvía, mi madre trataba de que yo no estuviera al tanto de la política. Siempre tuve muchas inquietudes. Me preocupaba la miseria, los bolsones de miseria que había en mi país, sobre todo en las áreas rurales, a pesar de que mi país era uno de los países latinoamericanos con mejores índices, podemos decir que más prósperos, más desarrollados. Pero yo no entendía porque tenía que haber niños pobres, toda una serie de cosas, ni tampoco los problemas que habíamos tenido con los políticos en Cuba. La corrupción, los malos manejos, algunos problemas sociales, la prostitución. Yo no tenía muy claro lo que era, pero eran cosas que a mí me inquietaban. Y este señor, en sus discursos, pues prometió que si nos sacrificábamos y dábamos todo nuestro esfuerzo, íbamos a lograr una sociedad casi perfecta. Y al tiempo que iba robándonos el alma, la conciencia, yo diría que hasta el espíritu, y nosotros, cuando digo nosotros me refiero a miles y miles de cubanos, nos dejábamos robar todo eso tan importante, inclusive nos dejábamos robar nuestra soberanía personal, hasta nuestros sentimientos. Él iba ya poniendo en práctica un plan que traía, sin duda, elaborado, que era hacer todo lo necesario para perpetuarse en el poder en Cuba. Y para eso, bueno, venderle su alma al peor postor. Y entre sus planes incluía, como es lógico, eliminar todo lo que hace sólida una sociedad, no destruir todo lo que es importante en una sociedad, como es la familia, la libertad, la fe. Inclusive desarrolló una estrategia perversa
tratando de desterrar de Cuba a Dios, de desterrar a Dios de un país como es mi país, raigalmente cristiano y fundamentalmente católico. Y no logró porque, por ejemplo, quedaban las mujeres como mi madre que defendieron la fe, pero si usted compara la fe del pueblo de Cuba en aquel momento con la que existe en este momento, se da cuenta que los estragos que han logrado. Y en medio de las personas afectadas en este sentido estuve yo. Yo me fui alejando de una manera imperceptible de mi fe, como si yo nunca hubiera sido católica. No, gracias a Dios no caí en el extremo que cayeron no pocos católicos en Cuba de convertirse en personas que perseguían la religión donde habían nacido. Yo no caí en ese extremo, pero sí me alejé, dejé de ir a la iglesia. Y de pronto, aquello que era parte fundamental de mi vida, pues ya pasó a ser como algo que no existía en mí. Y siempre cuento, y lo digo en mi libro hago énfasis en el segundo capítulo del libro que se llama El Dios que me enseñaron, que yo iba sintiendo un vacío, una sensación tan extraña, una sequedad espiritual que me aterraba y que yo no sabía qué cosa era. Era un estado de desesperación emocional y espiritual que ni siquiera el nacimiento de mi hijo, que es el ser que yo más he querido en mi vida, llenó ese vacío. El trabajo médico que tan importante ha sido para mí tampoco lo llenaba, hasta que con el tiempo me di cuenta que es el vacío que se produce en las almas que han conocido a Dios y se alejan de Él. ¿Qué edad tenía usted, Hilda, en ese momento? Dígame. ¿Qué edad tenía en ese momento, Hilda? En el momento que yo me comienzo a alejarme de la fe. No, cuando usted se empieza a dar cuenta de que había un vacío muy profundo. Que no, eso inmediatamente que me alejo de la religión, nada me llenaba. Era como si yo estuviera seca, como si hubiera perdido la paz. Yo lo escribo en el libro lo mejor que puedo, ¿no? Y poco a poco. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Seguimos conversando con la doctora Hilda Molina. Doctora, ¿me escucha? Sí, cómo no. Muchísimas gracias por esperarnos. Bueno. En esta experiencia tan dura para el pueblo cubano que usted nos relata, así como sus padres fortalecen la fe y dicen, bueno, ni nuestra fe ni nuestro matrimonio va a poder ser afectado por el régimen dictatorial de Fidel Castro, ¿qué pasó con el resto del pueblo? ¿La fe fue algo que se arraigó, se fortaleció, o mucha gente se vio seducida o dominada por el régimen comunista? No, la mayoría de la población se vio seducida, dominada, como quiera llamarse. Y otra parte que, bueno, migró, salió de Cuba, ¿no? Hay más de 3 millones de cubanos fuera de Cuba. No, yo considero que gracias a la labor la labor callada, muchas veces anónima, pero muy eficaz de la Iglesia Católica Cubana, y después de la visita de su santidad Juan Pablo II, la fe, esa fe que nunca murió en Cuba, ¿no? Porque la mantenían las abuelas, las que después se convirtieron en abuelas como mi madre. Está en un proceso, ya desde hace tiempo, un proceso de revitalización, pero hubo mucho tiempo en que esa sequedad espiritual que personal mía era extensiva a la mayoría de la población cubana, y que la cultura religiosa del pueblo cubano desgraciadamente se encaminó, porque el cubano no perdió eso de creer que lleva en los genes, ¿no? Pero el gobierno trató de desviarlo hacia este tipo de creencias un poco sincréticas que hay en Cuba, en los que se une algo de la religión católica a las religiones de origen africano. Eso es lo que el gobierno permitía un poco más, y eso, bueno, pues desvió un poco realmente la forma de creer del pueblo cubano. Yo le quiero comentar, por ejemplo, que seducción, pero sobre todo miedo
y tratar de vivir como el gobierno quería que se viviera, ayudó muchísimo o fue fundamental en esto de apartarse de la fe. Si usted se declaraba católico o creyente, era difícil que pudiera conseguir un trabajo durante muchos años. Y ni pensar estudiar en la universidad. Yo puedo decir que yo llené planillas, documentos para entrar en la universidad, donde tuve que poner, y en ese momento lo puse sin que me temblara la mano, y es algo que llevo sobre mi conciencia. ¿Usted cree en Dios? Y si uno marcaba sí, o tiene alguna creencia religiosa, marcaba sí, no podía entrar en la universidad. Hilda, vos comentabas ese día que estuvimos juntos y contabas cómo fue el proceso de que vos te desencantaras de esto que vivías, porque vos eras una persona que tenía acceso incluso a Fidel Castro, que, digamos, todos, por lo menos en el mundo, siempre se habla del sistema de salud cubano, y vos tenías esa inquietud de la salud para todos, de la salud para el pueblo. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que te desencantó? Yo lo narro en el libro como se lo comenté aquella noche cuando conversábamos, ¿no? El proceso mío incluso había un capítulo en el libro que se llama Mis miedos, mis dudas y decepción, y comenzó desde el principio. Y narro allí en el libro por qué. Lo primero que me llamó la atención fue la incongruencia entre el verbo y la práctica de estos señores. Predicaban en favor de los pobres, criticaban a los ricos, pero se repartían, le quitaban las propiedades a los ricos y se las repartían entre ellos. La cultura del odio, ese es un sistema que opera en función del odio y de la violencia física y verbal. La destrucción que se enseñoreó del país, la militarización del país, la pérdida de valores. O sea, yo narro ahí toda una serie de cosas que a mí me iban decepcionando, confundiendo, asustando, y que nunca dejé de preguntar las dudas que tenía. Lo que pasa es que estos sistemas de corte salinista no te responden tus inquietudes, y al final cuando tú preguntas mucho te mandan a callar. Mi proceso fue un proceso progresivo. Ya cuando yo por fin comienzo a estudiar medicina 7 años después del momento en que debía hacerlo, iba muy decepcionada, pero bueno, la entrada en la universidad, en la escuela de medicina, que era mi sueño, pues revitalizó un poco mi ánimo, ¿no? Y en definitiva ya sobre la marcha, porque fue largo el proceso, cuando yo me desencanto definitivamente es cuando cumplo la llamada misión médica, que la cumplí en Argelia como neurocirujana durante más de 2 años, donde vi que lo que el gobierno cubano tanto pregona como la función humanitaria, sí es humanitaria por parte de nosotros los médicos, pero muchas de estas misiones el gobierno cubano las cobra en divisa y las pagan de gobierno a gobierno. Yo que tuve que firmar un contrato, pues constaté que lo que yo pensaba que era una misión humanitaria, por mi trabajo solamente el gobierno cobró más de $250,000 de gobierno a gobierno. O sea, nos engañaban a los médicos. Además, o sea, nos convierten en mano de obra exportable, en como una especie de dotaciones de esclavos, que le permite al gobierno cubano ganar muchas divisas y además ganar también réditos políticos, porque los gobiernos en cuestión que se benefician con estas misiones resuelven transitoriamente el problema de salud de sus respectivos países, y además, como esto sucede, ellos contraen una deuda de gratitud eterna con el gobierno cubano que la pagan, por ejemplo, respaldándolo en los foros internacionales. Además, los pueblos, me daba cuenta también de que los pueblos que se benefician con el trabajo de los buenos médicos cubanos atribuyen eso que reciben a la bondad de Fidel Castro y de su régimen. No se dan cuenta que los que hacemos el sacrificio de apartarnos durante tanto tiempo de nuestra familia somos los médicos, ¿no? Todos esos beneficios los obtiene el gobierno, pero bueno, ya mi ruptura definitiva es un proceso largo que yo lo narro en el libro. Yo regreso de esta misión muy decepcionada, pero dispuesta a dedicarme a mi función médica. Y es entonces cuando, en contacto con los científicos importantes del mundo, trato de llevar a Cuba a los adelantos, porque estaba muy atrasada en Cuba las ciencias neurológicas. Y fundo este centro, obviamente del gobierno cubano, pero con la ayuda de la comunidad científica. El Centro Internacional de Restauración Neurológica, que fue diseñado y creado por mí. Pero yo lo hago
con la idea de que los pobres pacientes cubanos afectados por enfermedades muy graves del sistema nervioso recibieran todos los adelantos que había en el mundo. O sea, yo me sentía feliz en ese centro maravilloso viendo que mis pobres compatriotas podían recibir todos esos beneficios médicos. Pero ¿qué sucedió? Que el gobierno cubano entendió que ese centro tan bueno en el que yo estaba dejando, o en el que dejé lo más importante de mi vida profesional, parece que era muy bueno para los pobres cubanos. Y entonces tomaron la decisión de que iba a ser un centro para uso exclusivo de los pacientes extranjeros que pagaban en divisa. Yo estuve más de un año discutiendo desde mi indefensa posición de directora del centro, aunque sí, Fidel Castro visitaba el centro, aparentemente me tenía mucho respeto y mucho afecto. Estuve defendiendo el derecho de los enfermos cubanos, inclusive apelé en una de las visitas que me hace Fidel Castro al centro a él. Le digo, quieren convertir esto en un centro para extranjeros y a mí me parece que esto es muy inmoral. Y él me da la razón, me dice que eso no va a suceder. Y hay un capítulo del libro que se llama La traición, la ruptura y la renuncia, porque yo me di cuenta rápidamente que Fidel Castro me estaba engañando y estaba traicionándome, no a mí, cuando empeña su palabra de que eso no va a suceder, que el centro va a seguir siendo para cubanos, no, me estaba traicionando a los enfermos cubanos. Y entonces se tomó la decisión ya de que el último nexo que me unía a ese sistema, que era la posibilidad de darle mis modestos servicios médicos a mis compatriotas, ellos no me lo iban a permitir, querían que trabajara para extranjeros para seguir ellos ganando divisa con mi trabajo. Entonces tomé la decisión de romper, no de escaparme, sino de romper dentro de Cuba. ¿Podrías decir el nombre de tu libro por si alguien lo quiere? Mi verdad se llama. El libro lo publicó Planeta, lo escribí todo en Cuba desde mi renuncia en 1994, cuando llegué a Argentina lo tenía escrito. Me interesa el mensaje, lo que cuento en el libro, porque lo que sucedió en Cuba puede suceder en muchos lugares, porque Fidel Castro está vivo y él y sus discípulos latinoamericanos no van a cejar en su empeño de expandir ese sistema por otros lugares. Por eso quiero que este libro se lea, y además quiero que la audiencia sepa que los fondos que me corresponden como autora, aunque yo no tengo economía propia, los he destinado a ayudar a algunos de los grupos en los que yo confío mucho, que están luchando pacíficamente dentro de Cuba para que cese ese sistema brutal y para evitar que se siga expandiendo por América Latina. Gracias, Hilda, por haber compartido tu tiempo con nosotros. Esperemos tenerte de vuelta aquí en el programa. Bueno, gracias a ustedes. Fue la doctora Hilda Molina. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termina el juego, volver a empezar, que no se apague el fuego, queda mucho por andar, y que mañana será un día nuevo bajo el sol, volver a empezar. Aplausos y algunos recuerdos, y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos, sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar.
empezar, volver a empezar. Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Volver a empezar. Era Alejandro Lerner, volver a empezar. Volver a empezar. Entre el cielo y la tierra, un puente tendido para encontrarnos con Dios. Muy bien, padre, seguimos entre el cielo y la tierra. La verdad que el testimonio de fe, la historia de fe de la doctora Hilda Molina ha sido muy fuerte y muy grato de poder escucharlo. Una vez tiene la sensación de que los jóvenes de hoy no tienen, ¿sí? Yo ya no me meto en esa categoría porque me voy acercando a los 40, no tienen esa garra, ese temple, esa capacidad de perseverar más allá de la adversidad que muchas veces se nos presenta en la vida. Como solemos hacer en nuestro programa, tenemos la presencia de dos jóvenes para que nos compartan su testimonio. Está con nosotros Alicia Camaño, joven politóloga, tucumana ella, porque cuando en sus cartas de presentación destaca con fortaleza su pertenencia a San Miguel de Tucumán, y nos acompaña también Matías Emanuel Ruiz, de 22 años, en cuarto año de Administración de Empresas en la Universidad de Buenos Aires. Bienvenidos a ambos. Gracias. Bueno, ¿qué les pareció lo que escucharon? Y sobre todo siendo jóvenes, ¿no? Cuando uno ve, a mí por lo menos me pasa, cuando estuve con ella, estas personas que uno dice, bueno, una mujer, ¿no? Una mujer que además es una gloria de la ciencia en su país. Hay que decirle que no a Fidel Castro, ¿no? Hay que decirle que no a costa de quedarte sumida en la mayor de las pobrezas, que te retiren la profesión, que no te dejen salir del país y a pesar de todo perseverar y no bajar los brazos, no dejar de luchar y no perder la fe, ¿no? Eso es lo que a mí me suscita como reflexión lo que escuchaba. Sí, yo pensaba que en el sinónimo de perseverar, o en significado, mejor dicho, que es estar en constancia haciendo algo para lograr un objetivo. Yo creo que si uno tiene un objetivo fijo y fuerte, es lo que nos hace, digamos, saltar esos obstáculos que nos presenta la vida y nos forma como persona de alguna forma y nos da las herramientas para en un futuro capaz sortear otros obstáculos mucho más altos y siempre con la mirada en ese objetivo fuerte que tenemos, que puede ser muy diferente porque cada uno somos muy diferentes. Bueno, yo creo que la perseverancia, además, digamos, adentrando en la cuestión de la fe, va por el sentido que decía Alicia, pero también en el sentido de que es la espera, ¿no? O sea, construyo algo esperando algo, ¿no? O sea, es un camino de recorrido, eso sería perseverar para mí, y la constancia me parece que es lo más destacable en lo que tiene que ver a la perseverancia. Pero no nos pasa como generación, perdonen que sea abogado del diablo, ¿no? Pero digo, yo me acuerdo cuando tenía 6, 7 años, las hermanas de mi padre, que eran mis tías solteronas, nos regalaron a cada uno de los hermanos, creo que se llamaba libreta de ahorro. Entonces te enseñaban de muy chiquitito que había que hacer el esfuerzo y después venían los resultados. Y ahora resulta que es al revés, vos te comprás hoy algo y lo sacás a pagar en cómodas cuotas, y eso nos da una cultura de la inmediatez, como que lo que yo quiero tener o lo que quiero disfrutar lo tengo aquí y ahora, y después veo cómo lo pago, ¿sí? Y eso me da la sensación de que nos quita mucha garra, mucha capacidad de temple, de esfuerzo. ¿No nos pasa también con la fe eso, que se nos vuelve como una fe muy sensible, ayornada, sentimental? Sí, yo creo que, digamos, en el paradigma de la actual en el que vive la humanidad, el cristianismo particularmente y los valores humanos se ven muy en riesgo, y particularmente en la juventud donde se brotan más, ¿no? Son más sensibles esos antivalores, digamos, y los jóvenes nos vemos en el dilema de decidir entre nuestros valores cristianos, particularmente católicos, y
lo que nos propone el mundo, que en general suele ser contrario, ¿no? Entonces hay que decidir un poco esto y se ve afectado por lo que vos decías, van a lo más sensible. Y hoy particularmente el Evangelio hablaba de la tentación, ¿no?, de Jesús, y creo que todos vivimos tentados por lo que sucede en la actualidad en distintos temas y ámbitos, ¿no? Yo creo que lo que te referías, Max, a esto de lo que hablan los filósofos en la actualidad, de la era de la liquidez y del ser líquido en sí, es verdad, por ahí a algunos nos puede resultar una triste realidad, y para mí lo fundamental en esto de perseverar y de lograr llegar a ese punto que en algún momento nos ponemos en la vida, nos puede allanar el camino también intentar recobrar o volver a esos orígenes del ser humano, a valorar más lo que es el origen. Y me parece un ejemplo de la actualidad es el caso de Japón, algo tan drástico y tan terrible que nos está pasando en la humanidad entera, que nos está tocando y que nos muestra que de vuelta es el origen, o sea, la naturaleza misma la que nos está enseñando que de alguna manera, no sé, tener todas esas cosas que podemos sacar en cuotas, que podemos llamar cosas materiales, en definitiva no nos sirve de nada si es la misma naturaleza la que nos está pegando un cachetazo. Lo busco como un sinónimo de que muchas veces estar agarrada a esas cosas que consideramos fundamentales y que sacamos en cuotas no nos sirven de nada si no tenemos esos principios fundamentales del ser humano, que en muchos casos puede ser la célula única que es la familia y de donde empieza toda la sociedad. Yo creo que es sin duda un poco así. Rescato algo del pueblo japonés, que no solo es un pueblo, digamos, todo el Oriente sobre todo, son pueblos espirituales también, ¿no? Tienen una alta cultura, sobre todo cívica y social. A mí me impresionaron dos cosas de las imágenes que vi, por supuesto las que vieron todos, de la violencia de la naturaleza muchas veces, pero estaba sesionando la Cámara de Diputados, por ejemplo, y nadie se levantó, esperó que se levantara el presidente de la Cámara, sé que salió primero, y después se fueron levantando los demás en medio del terremoto. Una cosa increíble, ¿no? Lo que es la cultura. Y después un testimonio de un profesor universitario que salió, bueno, por supuesto, en medio del caos, todos sabían por dónde tenían que salir, salieron ordenadamente, no hubo gritos, no hubo ni histeria ni desesperación. Como él no hablaba el idioma, le iban diciendo qué es lo que tenía que hacer. Fueron todos a un refugio, en el refugio todos abrieron su mochila y empezaron a sacar botellitas de agua, las viandas y todo. Entonces, claro, el tipo no podía creer, es como si alguien les hubiese avisado que iba a haber terremoto. Y dice, no, hace años que hacemos esta rutina todos los días porque sabemos que alguna vez iba a venir el terremoto. O sea, lo que es la cultura de también perseverar en los buenos hábitos, de una cultura ciudadana que marca desde la educación, las costumbres y, bueno, la solidaridad con el prójimo, que obviamente permite que frente a una catástrofe, por ejemplo, las cosas no hayan sido peores, ¿no? Entonces la perseverancia es un valor que se da sobre todo con la fe y muy necesario, pero también con las cosas humanas, ¿no? Creo que en las cosas humanas hace falta esa fuerza para poder no claudicar, terminar el libro que estás leyendo, la carrera que emprendiste. Te veo vos, sos joven, ¿no? 22 años. 22 años y estás casi terminando la carrera. Falta un año. ¿No? Y por ahí habrás visto muchos chicos que empiezan, dejan, ¿no? Cambian, sí, es muy habitual, ¿no? Sobre todo en la facultad, yo estudio en la UBA, por ahí se ve un poco más que en las privadas, que es más constante el estudio. ¿Cuesta más? Cuesta más. ¿Sos de Buenos Aires? No, nací en Jujuy y bueno, vine a vivir hace 4 años acá para estudiar. O sea que te separaste de tu familia y tenés que vivir aquí solo. No, con mis hermanos que ya vivían acá, así que bueno, eso fue también una ayuda. Eso fue más fácil. ¿Y a vos te fue fácil venirte de Tucumán? No, para nada, y yo creía que a la medida que pasaba el tiempo me iba a resultar más fácil volver en las vacaciones a visitar a mi familia y volver a Buenos Aires, y cada día cuesta más porque al principio fue una decisión por ahí atolondrada de joven, de que quiero ir a la ciudad y conocer lo nuevo, y cuando vine a Buenos Aires aprendí a valorar
el cliché que dice todo el mundo, cuando uno pierde, realmente, una vez que lo pierde lo que ha tenido, se da cuenta de lo que tenía. Y si bien no lo perdí, porque todavía está Tucumán ahí y mi familia, valoricé más los cerros, por ejemplo, que no los veía siempre cuando estaba allá, y ahora los valorizo, mi familia, mis amistades, y cada día cuesta más, cada día estar acá cuesta un poquito más, cuando uno regresa y dejar todo allá. Pero te quedás. Me quedo porque estoy apuntando a, digamos, a una carrera profesional que por ahí en Tucumán es mucho más complicada, entonces me ata mi profesión. Hoy por hoy me ata mi profesión. Bueno, es mi ancla. Te ata un valor, lo que dijiste al principio, ¿no? Te propusiste algo y bueno, ese algo tiene un costo. En tu caso es el costo de por ahí estar lejos de lo que querés. Pero bueno, eso, para lograr eso, a veces cuando uno se vuelve más grande, se vuelve más realista. Y a veces es como eso que decía Max, queremos las cosas ya y no queremos pagar el precio que a veces las cosas nos exigen, ¿no? Y cuando uno quiere, el caso de la fe, por ejemplo. Ya estamos llegando al final del programa, ¿no? Nos quedan 2 minutitos.